Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Tal y como lo habíamos vaticinado, era prácticamente imperativo que el presidente Trump, los Estados Unidos, se involucraran entre el conflicto de Irán e Israel, porque aquí estamos frente a una lucha de intereses. Ustedes recordarán que les dije que el presidente Trump estaba prácticamente siendo obligado a pelear, como nos hacían a los muchachos en la escuela, que nos obligaban a pelear. Pero ¿por qué nosotros decíamos esto? Bueno, es una historia viejísima, una historia que viene de muy lejos. Desde 1979, cuando cuando la revolución islámica de esa época, de 1979, que derrocó al Shah de Irán, que era el socio principal de los Estados Unidos en ese momento. Y entonces se instaura lo que hoy se conoce como la República Islámica en Irán. Desde ese momento, los Estados Unidos vienen enfrentando a esa nación, que no tiene de enemigo solamente a los Estados Unidos. Irán tiene poderosos enemigos. Entre ellos, por supuesto, está Gran Bretaña, porque ustedes nos han oído decir que ese llamado pueblo de Dios con que bautizan a Israel es precisamente los británicos que le entregan ese territorio a Israel, pero que esta nación ha comenzado a ganarse unos enemigos extras porque es un territorio pequeñísimo el que tiene Israel, señores. Miren, eso es menos de la mitad del territorio dominicano, pero es más. Eso es más pequeño incluso. Israel en territorio es más pequeño que Haití. Creo que 22.000 y tantos kilómetros cuadrados o 21.000 y tantos kilómetros cuadrados es que tiene Israel de territorio. Y su poderío que ha adquirido en componenda, por supuesto, con sus aliados, en este caso el principal, los Estados Unidos, Israel ha comenzado a asediar a los vecinos de Gaza, la franja de Gaza y todos estos sectores aledaños que la verdad le ha granjeado una, un repudio prácticamente a nivel mundial a Israel. Ha llegado a considerarse incluso tener el ejército más poderoso de la tierra, se ha dicho, y haciendo uso de ese poderío, ha ido avasallando a esos pueblos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El caso es que, sin duda, los Estados Unidos, como lo dijimos anteriormente, no tenía otra alternativa que, que enfrentar a Irán, que desde 1979 se convierte en su enemigo de esa zona. Contrario a Israel, Irán tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en territorio. O sea, aquí estamos hablando de un país extensamente. Tenía de aliado, podríamos decir, tenía de aliado a Rusia.
que ustedes saben que conecta con China, Norcorea y otras naciones del Asia. Pero el, el, el régimen iraní en este momento está solo, porque lo que se ve es que después del ataque que ha hecho los Estados Unidos a los lugares estratégicos, donde se habla que se ha diezmado, se ha descabezado el régimen prácticamente, eh, Rusia no ha dicho nada incluso. Y bueno, dicen que le ha dado la espalda al régimen de Irán. Pero es precisamente porque esa es una lucha de intereses muy grande. Ustedes saben que Putin es un cristiano ortodoxo y, y sus aliados también están conectados con el cristianismo, que es lo que, por eso yo decía anteriormente, que Estados Unidos está obligado a intervenir porque es una lucha que más que geopolítica, como establecen muchos amigos, es una lucha religiosa, porque la religión sencillamente interviene en todo. Por lo tanto, el enemigo de mi amigo termina siendo mi enemigo. Entonces, es normal que los Estados Unidos haya intervenido y enfrentado al enemigo principal de su aliado en el Medio Oriente, que es Israel, que aunque tiene mucha tecnología y ese ejército monstruoso, no es verdad que resiste por sí solo una investida del régimen iraní. No es verdad, porque desde esa época que ya hemos hablado, 1979, ese sistema que se instauró ahí ha venido preparándose para enfrentar el poderío que representa Israel a través de sus aliados. Yo no voy a decir que tiene armas de destrucción masivas. Debe tenerla. Yo no lo sé. No lo puedo afirmar, aunque así lo establecen, lo dicen. Pero, ¿qué resulta? Ustedes recordarán cuando Irak fue invadido bajo esa premisa de que poseía armas de destrucción masiva y era la razón por la que había que intervenirlo. Resulta después que ahí no había ninguna arma de destrucción masiva. En el caso actual, las cosas podrían ser diferentes, muy diferentes, porque estas naciones ya saben al peligro que se exponen, porque aquí cada quien se ha ido artillando con armas poderosas. Y yo me imagino que esos regímenes, como el que encabeza en Irán, pues también se está preparando para lo peor. Ustedes saben que paisitos, por ejemplo, como Norcorea, también se ha artillado con armas nucleares y dicen que de destrucción masiva también, porque en verdad que los pueblos, desde que se inicia aquella lucha imperial con los Alejandro Magno y esa compañía y demás, eh, la política imperial, señores, siempre ha sido la misma: defender intereses.
Eso puede sonar lo más ridículo o lo más inadmisible que podamos creer, pero una política imperial no se fundamenta en derechos humanos, en que si la democracia, no, a eso no entra dentro de esa actividad imperial, porque es un asunto de controlar, de quién controla más. Y en base a eso se sustenta esa lucha. El, el problema mayor de Irán ha sido precisamente, como ya dijimos, que ha quedado prácticamente aislado, solo, porque en su propio entorno tiene grandes enemigos. Tiene grandes enemigos. Israel tiene a Medio Oriente entero prácticamente de enemigos. No es el caso de Irán, pero también el tema geopolítico y religioso lo, lo ha aislado, lo mantiene alejado de, de sectores muy, pero muy eh, importantes del Medio Oriente. Esa es la historia o parte de la historia que conocemos y se la podemos difundir a ustedes, porque eh, nosotros a veces creemos que las cosas tienen que suceder como Alejandro quiere, por lo que a Alejandro le conviene, por su ideología política o su ideología religiosa, su credo religioso. Eso nunca ha sido así, señores. Eso nunca ha sido ni va a ser así. Porque un interés personal no puede estar por encima del interés colectivo. Eso queda claro y yo creo que no hay que entrar en mucha explicación sobre este particular porque eso es así sencillamente. Miren, ya cambiando a otro tema, yo decía recientemente sobre una declaración que dio Hipólito Mejía de la campaña a destiempo a lo interno del PRM, que no es el único. Hay campaña interna en los demás partidos, porque es que la autoridad y los que deberían o los que aspiran a convertirse en autoridad son los que menos respetan la constitución ni las leyes. Porque yo vi al propio PLD ya buscando elegir un candidato desde este momento, cuando la ley se lo prohíbe. La ley establece que es un año antes de las elecciones. Estaríamos hablando que 2 años antes de abrirse el proceso electoral, ya el PLD quiere tener su candidato escogido. Pero es que por encima de la ley no podemos estar, porque por eso es que hemos ido convirtiendo el país en una selva. Entonces, yo creo que Hipólito tenía razón cuando decía, bueno, pero el presidente fue que declaró abierta la competencia interna. Y yo digo que es parte de la novatada del presidente Luis Rodolfo, porque él puede dar gracias a que la oposición en la República Dominicana no existe. Porque si existiera una real oposición, con esa embestida interna, que ya ustedes ven cómo comienza a subir de tono el ataque del expresidente Mejía hacia el gobierno y Luis Abinader, porque claro está, ahí cada quien tiene su pupilo para promoverlo. Pero si ustedes ven esto, ya ustedes saben lo que pasaría si el presidente Luis Abinader estuviera allí enfrentado a una oposición jugando su rol, que es lo que no está haciendo.
Y por eso esa novatada del presidente, ni siquiera bien pasadas las elecciones, ya reúne a sus dirigentes para combinarlos a aspirar para el 2028. Demostró que de estadista no tiene nada, que no conoce ni siquiera cómo se maneja el Estado Dominicano, porque prácticamente si no lo han dejado solo, él es precisamente un dichoso, como dice la gente, porque no tiene la oposición haciéndole su trabajo. Entonces, los funcionarios todavía saben que falta mucho tiempo y no se pueden arriesgar a que lo cancelen. Y por eso es que al presidente Luis Abinader no lo han dejado definitivamente solo, disque gobernando. Los funcionarios solo están en su lucha interna. Por eso ustedes vieron que ahí se robaron eh, una inmensidad de cables que fueron comprados para la construcción del metro, de la extensión del metro, que eso parece que es lo de nunca acabar, porque esa obra ya tiene casi 5 años y eso no avanza, y lo que se denuncia es vicio de construcción en la misma, aunque ahora vi que dijeron que para febrero va a estar inaugurándose eso. Vamos a ver, pero miren, se roban estos cables para ese trabajo de la línea del metro, que ya estaba vendido para China en 300.000 euros. Ustedes saben lo que significan 300.000 euros para funcionarios, porque eso no se lo roba un muchacho del barrio. Eso se lo robó un funcionario, porque la idea es que del Estado todo el mundo tiene que salir liquidado, y liquidado de la mejor manera. Cuestión que después haya dinero para financiarlo todo y nunca se acabe el dinero. Entonces, pues por eso es que el Estado Dominicano sigue siendo una piñata donde los políticos usan esa actividad política para llegar, para alcanzar y lograr y hacer todas estas cosas, y que la justicia tampoco lo alcance. A propósito de la justicia, señores. Eso sigue el escándalo con el tema de Yeset y Antonio Espaillat y familia involucrada, señores. La jueza que dio esta sentencia, yo ni siquiera su nombre lo voy a mencionar, pero miren, ha salido a relucir que esta señora esta magistrada, parece que fue escogida justo para hacer el trabajo sucio de Antonio Espaillat. Y seguimos dándonos cuenta por qué es que el Código Procesal Penal tiene ya, yo diría que alrededor de 3 décadas en discusión en el Congreso Nacional, y no lo aprueban, pero claro está. Porque ustedes creen, señores, que si tuviéramos ese código aprobado, esta magistrada podía haber sido utilizada para venir a, a servirle de comodín con una sentencia a una familia que, aparte de que tiene un código a su favor, tiene el Estado, porque ya ustedes vieron que el propio presidente no guarda la apariencia, porque le manda a su peón abogado para que represente a estas personas. Que, como dijera Rosalba Ramos, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, señores, cuando la impunidad está por encima del dolor de la humanidad de tantas personas, no puede hablarse de paz. No puede hablarse de paz. No puede haber paz en un país donde la justicia sea tan benevolente
contra aquel que tiene poder económico, político y social. Eso, señores, la expresión de esta magistrada fiscal es el ejemplo principal de que la República Dominicana lo están empujando hacia la desestabilización. Porque cuando la justicia no hace su rol, la rebelión civil es el camino. Es el camino. Es hacia donde están empujando a la sociedad dominicana. Porque es como cuando el niño pequeño va y le dice al padre, mira, el más grande me maltrató, me hizo esto, me ultrajó. Y entonces el padre lo que le dice, no, pero estuvo bien, está bien hecho. Porque él tiene la autoridad para hacerte eso. O sea, aquí estamos que la justicia que se busca para resarcir daños no existe. O sí existe, pero para ponerse a favor del que ofendió la dignidad de la sociedad. Porque no solamente se trata de las personas que ahí murieron aplastadas y los que salieron con los traumas. Es que estamos hablando de un hecho que hirió en lo más profundo a la sociedad dominicana y a gran parte del mundo. Un hecho nunca visto, donde cientos de personas quedaron aplastadas por el derrumbe de ese establecimiento comercial. Entonces, la falta del Código Procesal Penal justifica al Ministerio Público porque es verdad. No se puede más que aplicar lo que establece el reglamento vigente o el estatuto vigente. En este caso, el código que nos rige. Sencillamente, al Ministerio Público, en este caso, no se puede culpar. Lo que sí no se puede ver como una gracia es que aparte de que le ponen el amigo del presidente a defender al responsable, también le coloquen una jueza para que sea quien los juzgue cuando esta señora representa una lucha de intereses porque su padre está relacionado con el grupo Punta Cana, que también es socio de Antonio Espaillat. No andamos bien en la República Dominicana y no vamos a salir bien parados. Después que esta gente salga del poder, va a dejar el peor lastre que haya conocido la sociedad dominicana, porque cada vez que vienen a gobernar resulta lo mismo. Sigo invitándolos a todos ustedes a apoyar la plataforma de YouTube y a nosotros mismos a través de nuestra plataforma para seguir llevándoles contenidos de esta naturaleza. Gracias por seguirnos en las redes sociales.